Hola, mi nombre es Juan Manuel García Medina, estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT Campus Morelia. Vamos a llevar a cabo el análisis de una sentencia. Para poder analizar una sentencia es indispensable que primero tengamos claro qué es una sentencia. Entonces, vemos que una sentencia es la resolución que emite un juez de un órgano jurisdiccional facultado por la legislación para tener conocimiento de algún asunto litigioso. Esta resolución va a tratar de fallar en favor o en contra de quien tenga la razón, de los intervinientes o actores, para dar por concluida la litis. En segunda parte podemos ver cuáles son las partes que integran una sentencia. En primer lugar está el encabezado, que como en todo documento formal deba incluir el lugar y fecha, cuál es el órgano jurisdiccional, que en este caso tomamos una sentencia de un tribunal de distrito del estado de Nuevo León. Posterior vamos a ver de qué instancia corresponde, que en este caso es de primera instancia. Enseguida la identificación de las partes, que siempre va a intervenir un imputado o acusado, una parte ofendida o agraviado y, por supuesto, la parte acusadora, que sería el fiscal. También debe incluir los delitos que se suscriben. ¿Cuáles son los delitos que vamos a analizar? Que en este caso es un homicidio doloso, es violación y el delito de robo con violencia. Pasaríamos a la segunda parte de la sentencia, que son los resultandos. En esta parte debe de especificarse el tipo de procedimiento, que en este caso es un procedimiento abreviado, los antecedentes del caso, que en esta parte deba de incluir toda la historia de qué fue lo que sucedió, cómo fue que sucedieron los hechos para determinar si existe o no la comisión de un delito. Las pruebas presentadas, esta parte es el desahogo de pruebas, todo lo que el fiscal tenga a su mano para sustentar la acusación es el desahogo de pruebas, para posteriormente llegar a los hechos probados. En esta parte se deba de encuadrar el tipo de delito, si procede o no procede, si existió o no existió. Entonces, siguiente parte son los considerandos. El juzgador en esta sección de la sentencia deba de exponer su criterio en base a qué va a juzgar los hechos cometidos por el imputado, ya sea una jurisprudencia o si solamente vaya a ir a la parte textual de la legislación. La acreditación del delito, en esta parte es importantísimo que se determine que existe la tipicidad, que es un elemento indispensable para determinar que exista la comisión de un delito o de una conducta delictiva. El nexo causal, también es importante esta parte, ya que aquí es donde el juzgador va a analizar si realmente los hechos llevados a cabo por el imputado causaron una modificación de la realidad. En caso de no ser así, cuando la realidad no es modificada por los hechos, entonces no es procedente de materia penal. La antijuridicidad también es importante, ya que en esta parte se va a determinar si el imputado tiene la capacidad de conocer y tener conciencia de los actos cometidos. En caso de que exista alguna exclusión, algún argumento de exclusión, pues esto va a venir a retroceder el procedimiento. La responsabilidad penal pues deriva de lo anterior. Cuando el imputado sabe los hechos que causó y lo hizo aún sabiendo que hacía mal, pues entonces se le adjudica una responsabilidad penal, que en este caso pues incluso estaba confeso, y esto fue lo que determinó que se llevara al proceso abreviado. Por último, tenemos la parte de los resolutivos. Es donde el juez va a emitir su decisión, va a emitir su fallo, si está de acuerdo en que cometió un delito el imputado y se le puede adjudicar la responsabilidad total y directa, entonces la sentencia va a ser condenatoria. En caso de que el delito no se pruebe o no se pruebe la participación del imputado, pues entonces tendría que ser absolutoria.
En caso de que sea condenatoria, se debe pasar a una individualización de la pena. Es cuando el juzgador va a revisar cuáles fueron los artículos que establecieron la tipicidad del delito y obviamente contengan una pena sancionatoria. La pena a imponer. En el caso de esta sentencia, que son 3 delitos diferentes, tenemos que hay 13 posibles penas. En esta parte el juzgador debe de tomar en cuenta las atenuantes si es que existan o las agravantes si es que existan para determinar la pena si va a ser por un mínimo, por una media o por una máxima. También es importante tener en cuenta que al ser 3 delitos por los que se está juzgando en este caso y el delincuente o el infractor está confeso, pues entonces se va a basar a lo que indica el procedimiento abreviado, que es una atenuante para que se le reduzca la pena hasta en una tercera parte. Pero al ser 3 delitos, pues entonces se van a hacer acumulativas las penas que el ordenamiento jurídico tenga establecido para dichos delitos. La suspensión de los derechos. Toda persona que va a compurgar una pena privativa de la libertad tiene como consecuencia también la pérdida de los derechos, algunos derechos sociales y los derechos políticos. Una persona privada de su libertad no está en posibilidades de participar políticamente en las actividades del país, ni siquiera con su voto. También se le va a amonestar. El ordenamiento jurídico está previsto que el juez va a emitir una amonestación, que esto es exhortar al ahora sentenciado a no recurrir o no reincidir en los hechos delictivos que por ahora se le sancionan. La reparación del daño. Al ser un procedimiento abreviado, esto va a ser obligatorio, que también si no fuese un proceso abreviado, también se dicta ya como una parte obligatoria en el sistema penal acusatorio la reparación del daño, que en este caso hay un daño moral en la violación y un daño material en el robo que se tienen que recuperar a la parte ofendida. Pero la parte más fuerte de la reparación de daños en este caso es en la parte del homicidio, ya que la legislación está marcado que cuando hay un homicidio, la forma de reparación del daño es una indemnización en base a la Ley Federal del Trabajo. Entonces se hace un cálculo dependiendo el ingreso que tenga la persona, o si no tiene el ingreso se toma el salario mínimo vigente y según la proyección de expectativa de vida en ese momento se hace un cálculo y se determina una cantidad a otorgar de indemnización como reparación del daño. Esto también es acumulativo, entonces el sentenciado está obligado a cumplir con la reparación del daño de manera económica. Posterior a esto, el juez o juzgador tiene la obligación de informar que le quedan recursos por disponer al sentenciado. Al ser una sentencia de primera instancia, él tendría derecho a una apelación si es que está inconforme, a una revisión o incluso a un amparo. Pero bueno, estamos hablando de un procedimiento abreviado donde el imputado, el acusado está confeso, entonces pues creo que no habría esa parte. La comunicación de la sentencia. Cuando la sentencia causa firmeza, esto quiere decir cuando ya se pasaron los tiempos estipulados por el ordenamiento jurídico para inconformarse con la emisión o el fallo emitido por el juez, entonces esto quiere decir que causó firmeza, se aceptó que la condena o la sentencia está correcta. Entonces se pasa a la comunicación de la sentencia, que esto es informar al juez de sentencias o de cumplimiento de sentencias para que haga su labor, que es organizar de tal manera que el imputado o ahora sentenciado compurgue su pena según la sentencia emitida. Los puntos resolutivos son cositas muy simples, es un pequeño resumen de cada uno de los puntos que el juzgador llevó a cabo en el procedimiento o en la extensión de lo largo de la sentencia. Solamente es puntualizar cada uno de las partes. Obviamente
al ser también un documento formal, es indispensable que se identifique quién lo está emitiendo. Entonces se va a determinar en última parte de la sentencia la identificación del juez, así como su firma, sus datos generales, para cualquier inconformidad, pues entonces se sepa quién fue quien emitió esta sentencia. De manera muy generalizada, esta es la forma en la que se deba revisar una sentencia para poder determinar si se está de acuerdo o no, si hay algún error por parte del juzgador, si no se están considerando todas las partes a considerar y si se vaya a pasar alguna instancia procedente, llámese apelación, llámese revisión, llámese juicio de amparo o lo que procede en la siguiente instancia. Entonces, una sentencia está conformada por un encabezado, por un resultando, por un considerando y por un resolutivo. Esta es la forma en la que podemos darnos cuenta cómo es que funcionan las sentencias. Muchas gracias por su atención.